No, ayer estaba. Entendido. Ahí está. ¿Qué me querías decir, Arlene? Bueno. Ahí ya la silenciaron. Ahí estamos. Bienvenidos a todos. Estamos transitando el segundo día de la Semana Internacional de Coaching. Les quiero recordar que hay un montón de oferta para ver, que no se lo pierdan, que agenden, que anoten, que si no les da el tiempo, tienen la semana que viene y la otra, porque todo va a quedar grabado, pero a mí me está encantando ver las ofertas que hay de otros países, por ejemplo. Entonces mirar cómo ven el coaching y cómo ven las distinciones y cómo ven las competencias desde otros lugares, ¿no es cierto? Así que piensen, tengan en cuenta, 156 países tienen representación de la Federación Internacional de Coaching y todas estamos en esta semana mostrando coaching. Así que los invito a que naveguen, a que elijan, a que... Yo vi algo ayer a las 2 de la mañana por las diferencias de horario, ¿no es cierto? Así que gracias por estar aquí, por acompañarnos. Vamos a conversar de ética con José Estrada. Tiene cierta pasión él por la ética y es un espacio donde a mí también me gusta estar. Así que bienvenidos a todos. José es past president, fue presidente durante la pandemia, me enseñó mucho de ICF y me enseñó mucho de un liderazgo participativo y cooperativo y liderazgo de equipo. Así que es para mí un placer siempre acompañarlo a José en estos espacios. Muchas gracias, Mirna, gracias por la bienvenida. Y bueno, a mí me toca hoy, es nuestra presidente, como decía el capítulo, una profesional muy apegada a la ética, al hacer bien las cosas, el hacerlas de la mejor forma posible, y en un marco en el cual nosotros nos vemos contenidos como comunidad, ¿sí? Y lo que primero yo puedo empezar a compartir con ustedes acerca de cómo hacemos lo que hacemos es un poco lo que nos pasa muchas veces conversando con Mirna. Algo no sabemos, algo sucede, algo nos inquieta. Y en esta inquietud nos preguntamos. Y esa es una conversación que nos permitimos como líderes de capítulo, pero sobre todo como coaches. Y ese es el primer lugar donde queremos invitarlos a participar. Como decía Mirna, en esta semana los coaches asociados a la Federación Internacional, cada uno desde su lugar, más allá de los capítulos, está en disposición de compartir, de difundir y de promover el coaching profesional, desde distintos lugares, ¿sí? Algunos promueven las circunstancias internas de la disciplina y otros promueven las prácticas. Un poco lo que nos convocó a esta conversación con Mirna de lo que queríamos nosotros hablar en comunidad, con los que son parte de la ICF y con los que no son parte de ICF, con los que están estudiando, con los que están formando coaches, es qué es lo que nos hace falta para una práctica ética y profesional. Y contarles qué es lo que se fue desarrollando todos estos años en el marco de la ICF. ¿Sí? Simplemente si ustedes tienen alguna inquietud, si ustedes tienen una pregunta, si tienen un comentario, si quieren compartir alguna expectativa, este es el momento y luego sí vamos a estar intercalando espacios para preguntas y demás. Bienvenidos a todos de donde estén. Sé que bueno, hay gente conocida de otros países. Si alguien quiere compartir cómo está y de dónde está viniendo hoy. Un comentario que les quiero hacer tiene que ver con que la ética sigue siendo un espacio de reflexión. El coaching como profesión está en desarrollo. Estamos trabajando desde las asociaciones todas para crear la cultura del coaching. Y entonces todo el tiempo se sigue investigando, mirando, reflexionando sobre maneras de ser y de hacer. La ética tiene que ver con lo que se espera que alguien haga cuando hace lo que hace.
y lo que se espera que alguien no haga cuando hace lo que hace. Entonces, claro que son juicios, y nosotros los coaches entendemos de esto, claro que son opiniones, claro que hay expectativas, claro que hay estándares. Entonces, no, la ética no es un estamento fijo, y todos podemos contribuir y colaborar, y estamos todos invitados a traer aportes que permitan crecer éticamente. Trabajamos con seres humanos, trabajamos con el alma humana, trabajamos con los sueños de la gente, con los objetivos de la gente. La gente nos deja entrar, digo yo, y se lo digo a mis alumnos, a espacios muy sagrados. Así que tenemos que pensar todo el tiempo cómo hacemos lo que hacemos. Así que esta invitación de José a traer inquietudes, a conversar, reflexiones, lo que venga, sí, sin mucho filtro, este es el espacio. Entonces, ¿qué consideramos para una práctica ética profesional? Lo primero que invitamos a observar, y entiendo que hay variedad en el público, ¿sí? Tiene que ver con la formación. ¿Cómo nos formamos? ¿Dónde iniciamos? Y en mi experiencia, particularmente yo soy socio de la ICF hace más de 12 años, y estoy formado como coach hace más de 15. ¿Sí? Y sé que hay gente que se ha formado hace más tiempo y que viene practicando la profesión. Las mayores dificultades que se han relevado a través de encuestas, a través de conversaciones, tienen que ver con cómo nos miramos como coaches, qué es lo que decimos que un coach hace. ¿Sí? ¿Cómo nos definimos? ¿Quién es un coach y quién no? ¿Sí? Las cuestiones que se han relevado a nivel mundial, ¿sí? No hablo solamente de Latinoamérica, tienen que ver con que mucha gente utiliza la definición del coach y se autodenomina coach. ¿Estamos nosotros para juzgar si eso está bien o está mal? No necesariamente. Un poco la propuesta que surge a partir de ser parte de una comunidad es desarrollar la definición de la comunidad. Y eso es lo que se da desde el inicio en los procesos formativos. Cuando yo me avengo a formarme como coach en un proceso que está avalado, que requiere, digamos, el cumplimiento de ciertos criterios para certificar, que requiere para su desarrollo la inclusión de determinadas cuestiones particulares académicas, en el caso de la ICF, que se desarrolle y se trabaje sobre las competencias, que se desarrolle y se trabaje sobre el código de ética, que se realicen mentorías, que se hagan determinadas cantidades de prácticas. Lo que estamos diciendo como comunidad de coaches a nivel internacional, que el primer paso es, necesitamos unas herramientas básicas que distinguen aquello que hacemos. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, para que nosotros podamos ver que quien está ofreciendo un servicio de coaching ya lo está haciendo con una distinción particular, independientemente de la corriente epistemológica que subyace a su formación, ¿sí? Ya sea sistémico, el coaching que está manejando, sea ontológico, sea adleriano, sea el coactivo, digamos, hay muchas posibilidades. Desde la mirada de ICF, lo que decimos es, ok, nosotros creemos que para poder denominarnos coaches, necesitamos tener una base formativa. ¿Sí? Dentro de esa base formativa están estos espacios que están nombrados aquí. Las competencias, el código de ética, las prácticas y la reflexión. Ahora, ¿dónde se dan todos estos espacios? ¿Surgen de la nada? No. Lo que yo he vivido en la experiencia de ser parte de esta comunidad de ICF es que hace no mucho tiempo las competencias, por ejemplo, eran 11. Que el código de ética definía los valores de una forma y ahora de otra. ¿Sí? Que hace un tiempo
las prácticas necesarias para que un programa y una persona un programa se avale y una persona se pueda certificar, requería una cierta cantidad de horas. Que hace unos años la supervisión se miraba desde lejos, que la mentoría para aplicar a las credenciales era una posibilidad, pero no un requisito. Y el meternos dentro de la comunidad y participar activamente como profesionales es lo que da la continuidad al desarrollo de la profesión. Entonces, todo este conjunto de recursos, de elementos que podemos distinguir, es lo que nos permite empezar a pensar la profesión desde un marco ético. Porque estamos, como decía Mirna, ¿no? Estamos pensando cómo hacemos lo que hacemos y cómo queremos que se nos reconozca. Por supuesto que hay otras asociaciones a nivel internacional. Y cada cual tiene su proceso. Particularmente, lo que reconocemos en ICF, que el compromiso de sus miembros a participar voluntariamente en el desarrollo de la profesión es inmenso. Y no es una situación que es menor. ¿Sí? Se reconoce a nivel internacional, a nivel mundial, la falta de liderazgo voluntario, la falta de participación en muchos ámbitos. El coaching es una profesión que, si bien puede identificarse de acuerdo a quien lo mire, que empieza a surgir en los años 70 del siglo pasado y se empieza a desarrollar con más fuerza hacia finales del siglo. Por ejemplo, la ICF en su formación en el año 1995, con un pequeño grupo de personas que empezó a manifestar estas inquietudes. Hoy, más de 25 años después, somos casi 60.000 miembros a nivel mundial. Y casi también la misma cantidad de coaches con credenciales. Se distinguen porque son dos situaciones distintas. Ser miembro no implica que uno esté credencializado, ¿sí? Que tenga una credencial, para aquellos que las conocen, ACC, PCC o MCC. La cuestión es que el compromiso de los miembros de ICF es lo que fue desarrollando las bases necesarias para reconocernos cómo realizar las prácticas éticas. Como decía antes, al inicio las competencias eran 11. El código de ética era otro. Y los recursos para apoyarnos en nuestra reflexión no estaban tan disponibles. Hoy ustedes pueden ingresar a la página de ICF y van a encontrar un código de ética que está traducido a 19 idiomas. Van a encontrar recursos de la línea de asistencia ética, van a encontrar preguntas frecuentes, van a encontrar un espacio que reflexiona acerca del código de ética, sobre situaciones. Encuentran ya un marco donde pueden apoyarse para el desarrollo de su práctica profesional. Dadas las consideraciones que fue haciendo nuestra comunidad, lo que surge, que a mí me parece súper interesante, es que todo esto está disponible al público en general. No es algo que queda solamente guardado para aquellos que son miembros y se los envían por un correo privado ultra secreto. ¿Sí? Cualquier persona, sea un potencial cliente, sea un estudiante, sea un coach con trayectoria, un coach que es novato, que recién se está iniciando, puede acceder a esta información. ¿Sí? Y es muy importante, porque, a ver, no te alcanza el código de ética si vos no estás adherido a ICF. En el sentido de que si alguien presenta o presentara una denuncia, una queja en tu contra y no estás adherido al ICF o no tenés una credencial vigente, el código de ética no lo podemos aplicar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan grandioso? Que hay 60.000 personas que sí deciden hacerlo. Y si y me ese permitís, es el cambio. Sí. Si me permitís, ¿esto garantiza? No.
pero te muestra que quien se suma a esta propuesta está mirando algo. Y entonces formarse en un programa de alguien que se sometió a las preguntas, que se sometió a jurar un código de ética, que miró estándares y los cumplió, te garantiza que vas a tener una formación de excelencia, te garantiza que vas a ser un coach de primera, no. Te garantiza que todos los coaches, los 60.000 que somos, ¿hacemos las cosas todo el tiempo bien? No. Reconocemos que cometemos errores, que somos falibles, que tenemos días, momentos, que hay gente que usa esta base para vaya a saber qué, ¿no? Y pasan cosas que salen en los diarios y se escuchan conversaciones y tratamos de ni siquiera contestar, porque lo que pretendemos es ser una propuesta de valor, teniendo en cuenta que cada uno es quien es, que también decimos que el coaching es un arte, que cada uno tiene su estilo, su manera de hacer, pero esto te muestra que quien se adhirió, que quien avaló su programa y quien te hace una oferta con todo esto, tiene un compromiso, que es alcanzar, llegar, y que vos te sientas orgulloso de haber transitado esa formación, de haber adquirido esas competencias, de que el código de ética te haga sentido, como decimos nosotros los coaches, ¿no? Que te inspire a practicarlo y que te tenga reflexivo. Sumando a lo que comparte Mirna, ¿no? La ICF define, tomamos la definición de la ICF, digamos, hay otras definiciones de ética que también son hermosas, pero vamos a aplicarnos a la que definimos como comunidad. Dice, la ética son los principios morales que guían el comportamiento de los coaches y que son congruentes con los valores fundamentales de la ICF, que son el profesionalismo, la colaboración, la humanidad y la equidad. A mí me gusta pensar y reflexionar acerca de qué es la moral. ¿Sí? Los principios morales definidos filosóficamente son las conductas de las personas. ¿Sí? Ahora bien, a mí, personalmente, me gusta pensar que la moral es la casa del alma. ¿Sí? Es donde mora el alma. Donde las personas retienen aquello que más atesoran. Y esos principios morales se construyen para cada persona de una forma muy particular. ¿Sí? Por supuesto, hay un contexto, hay un ecosistema, hay un sistema, hay una relación muy íntima de cómo esos principios morales se fueron gestando. Y como esto sucede de forma particular para cada uno de nosotros, de vuelta, como comunidad, nos proponemos mirar cómo queremos mirar. Y lo que nos dice la ICF, lo que nos decimos nosotros, miremos nuestras conductas a través de estos valores. A través del profesionalismo, a través de la colaboración, a través de la humanidad y de la equidad. ¿Se acuerdan? Para aquellos que están hace un tiempo con la ICF y tienen esa posibilidad, antes nuestros valores estaban definidos respeto, integridad, colaboración y excelencia. ¿Qué es lo que pasa? De vuelta un poco esto que vamos a insistir porque es lo vivo de la comunidad. La comunidad no es un deber ser. La comunidad de la ICF es un pensar cómo, pensar qué queremos, para qué lo queremos. Esa es la invitación permanente. Yo siempre converso que, digo yo de cara de piedra al principio, quería y tenía la curiosidad de ver cómo podíamos sobresalir en el mundo, creyendo en la profesión, creyendo en las posibilidades que el coaching genera y que, de vuelta con esto que decía Mirna, ¿no? Al inicio, los clientes, sean organizaciones, sean personas físicas, autónomas,
quien sea que confíe en el proceso de coaching está abriendo el espacio a un tesoro. Ahí es donde funciona el coaching, en la vulnerabilidad del cliente. Y yo tuve esa inquietud de querer cuidarlo siempre, hacer lo mejor posible. ¿En función de qué? De la reflexión de saberme que a veces las cosas no me salían como quería y que necesitaba encontrar un espacio para poder pensar mejor cómo quiero hacer lo que hago. Allá por el año 2011, en un congreso de la ICF en Chile, y si tienen la posibilidad de asistir a estos espacios donde se congrega la comunidad, háganlo, es una experiencia maravillosa, surgió una invitación a formar un primer comité, espacio de reflexión ética a nivel latinoamericano. Tuve esa posibilidad de integrarlo con muy poquita gente en ese congreso, solo 2 personas. Empecé a transitar este camino. Me ha pasado a partir de ahí de poder colaborar, por supuesto dentro del capítulo, dentro de otras situaciones, pero en poder pensar el código de ética, de ser parte de ese proceso de revisión. Nuestro código de ética se revisa cada 3 años, ¿sí? Cada 3 o 4 años, de acuerdo, porque el proceso de revisión empieza y quizás después de todo el proceso de revisión se envía para publicar, ¿sí? Pero primero hay que hacer todo el proceso de revisión. Lo que sucede ahí es que hay una gran cantidad de información que ingresa a la comunidad y el equipo que se designa para revisar el código de ética va mirando cómo juega con los distintos estándares y presenta propuestas. Es un proceso, la última vez estuvimos casi 6 meses haciendo la revisión y hubo otros tantos meses hasta que, entre los idas y vueltas, se aprobara el código. Entonces, da mucho espacio la ICF a participar en muchos ámbitos. Verán que a partir de revisar el código de ética, después se llamaron las declaraciones éticas interpretativas, ahora se llama Insights and Considerations de ética. Hay mucho espacio. Entonces, los coaches tienen un lugar, aparte de las prácticas sugeridas, donde pueden recurrir como profesionales para dar un servicio integral. Para los profesionales del coaching que se dedican a programas de formación, también la comunidad de Coaching Education ofrece espacios de participación. Hay una comunidad, para aquellos que no lo conocen, para los que son estudiantes, que se llama el Coaching Education Knowledge, que es un repositorio donde quienes son titulares o profesores o facilitadores autorizados participan en distintos encuentros que se llaman Town Hall, ¿sí? Donde se cuentan las novedades, donde se actualizan contenidos, donde se revisan algunos criterios para poder compartir las competencias. Entonces, volvemos a esta situación. ¿Cómo nos vemos nosotros como comunidad para realizar una práctica ética profesional? ¿Sí? Entonces, vemos un poquito más de los valores, ¿les parece? Mirna, ¿querías compartir algo? Sí, quería compartir que desde esta definición me gusta invitarlos a que miren que principios morales son abstracciones, son creaciones, son declaraciones. Y en esa abstracción, en esa declaración, aparece el espacio de coconstrucción. Aparece la pregunta que le hacemos tantas veces al cliente: ¿qué es para vos lo moral? ¿Qué es para vos lo ético? Y ahí, en esa conversación, que es lo que hacemos nosotros, lo que decimos que tenemos es habilidades conversacionales. Podemos crear y co-crear espacios de valor. Entonces, ICF se propone mantenerse abierta. ¿Qué es profesionalismo? ¿Qué es colaborar? ¿Qué es humanidad? ¿Qué es equidad? Todos entendemos cosas parecidas y distintas, y la invitación es salir de la obviedad.
Claro que podemos recurrir a la Real Academia Española que nos describe, ¿no? Pero hay que verlo en el hacer, porque lo que dice la definición es que tiene que ver con mi comportamiento. Y entonces me recuerda cuando, formándome como coach, un docente me dijo, sea la distinción. ¿Qué es ser profesional? ¿Qué es ser colaborador? ¿Cómo hago para ser humanidad? ¿Qué se espera que yo muestre cuando pretendo encarnar equidad? ¿Tiene que ver con la cultura de mi cliente? ¿Tiene que ver con la aceptación incondicional de quién es él como es? ¿Tiene que ver con su modelo mental, con su paradigma? ¿Tiene que ver con lo que él resuena en mí o con todo lo que yo rechazo de él? Y sin embargo, me avengo a ponerme a disposición. ¿Qué estoy diciendo cuando digo lo que digo y qué hago para mostrarlo? Esta es la invitación de ICF, a que estemos en contacto con la posibilidad de definir, de rediseñar, de seguir investigando y de seguir trayendo las experiencias. Así que sean todos bienvenidos. Y aquí compartimos, ¿no?, un poco las definiciones que surgieron de la reflexión comunitaria. En el link que está arriba, en la página icfcoachingfederation.org, pueden encontrar todos los links correspondientes. Y dice que los valores fundamentales de la Federación Internacional de Coaching conmemoran lo que significa representar los más altos estándares del coaching profesional. Estos valores universales nos empoderan, inspiran y unen a todos nosotros como miembros de la ICF. Entonces, ante una situación, ¿sí?, ahora voy a refrescar un poco cómo está dividido nuestro código, ¿no?, en sus distintas secciones. Cuando yo estoy ante una situación, veo que muchas veces en distintas propuestas de reflexión sobre la ética se utiliza la palabra dilema, como que hay solo dos caminos o dos situaciones a decidir. En mi experiencia son siempre mucho más que dos, porque dos de inicio son las personas, el coach y su cliente. De inicio ya puede estar esa situación, pero en general en el sistema propuesto de la conversación, las situaciones problemáticas, conflictivas o desafiantes implican mucho más que dos salidas. ¿Sí? Entonces, si aquello que me convoca como desafío tiene que ver con mi desempeño profesional, qué es lo que hice o dejé de hacer, digo, me incorporé la mentalidad de coaching y me hice responsable de lo que estaba haciendo. Fui íntegro, competente y demostré excelencia. Por ejemplo, en estos años yo me doy cuenta que a la comunidad latinoamericana en general, a menos que trabajen con una empresa grande, le cuesta, como emprendedor de negocios, suscribir contratos o acuerdos formales con sus clientes. ¿Sí? Culturalmente, no es una práctica muy desarrollada dentro de los procesos de prestación de servicios. Nos cuesta muchísimo. Entonces, como nos cuesta, dejamos de establecer ciertos parámetros que hacen a identificar cuándo vamos a hacer lo que vamos a hacer, cuándo van a hacer las sesiones, qué costo van a tener, cuáles son los parámetros, ¿sí?, no sé, qué extensión va a tener el proceso de coaching, y toda una serie de situaciones que podemos reflexionar acerca de cómo nosotros gestionamos esos procesos. A nuestra comunidad le cuesta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando surge un conflicto, ¿sí?, de la índole que sea, dentro de la prestación de servicios, no tenemos dónde recurrir. Entonces nos quedamos
muchas veces intrincados dentro de, no, pero habíamos quedado que tal cosa, y entonces tal otra, y ahora a mí no me gusta. Entonces, si esas cuestiones, que no necesariamente deban redundar en un contrato extenso y muy formal, pero donde podemos eventualmente empezar a practicar y a incorporar, decir, ok, estas son mis premisas, nos ponemos de acuerdo, ¿qué va a pasar en caso de tal cosa o tal otra? ¿Sí? Algo que es muy, muy importante, por lo menos para mí, en mi práctica. ¿Sí? Yo trabajo muchas veces como estamos en este momento hablando ahora, a distancia. Y eventualmente, de acuerdo al tema que estemos trabajando, a mi cliente lo puede embargar cierta emocionalidad, se puede enojar, le pueden pasar distintas cosas. Si yo les pido a ustedes que en este momento asistan a cualquiera de los que está aquí en la plataforma, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo harían? Yo no los veo a todos, así que levanten la manito ahí, que así me aparecen. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo asistirían a un cliente que hoy está del otro lado, de la pantallita? Esto que se exponenció en la pandemia, pero que ya existía. Sí, María, adelante. Estás silenciada, estás con el mic apagado. Supongo, desde mi punto de vista, perdón que estoy medio difónica, que habría que asistirlo en lo que a mí respecta, con mucha empatía, con mucha comprensión con respecto a la situación que él presente. Es lo que... Claro, esa es parte de nuestras competencias, ¿sí? Quizás Sí. la posibilidad de generar cierta empatía. Alguien decía en el chat, la mirada. Ahora, mira esto. ¿Te toco? ¿Te toco o no te toco? No. ¿Sí? ¿Cuál es mi altura? ¿Te animas? ¿Cuál es mi altura? No te puedo decir, no sé, un 80 será. ¿Cuál es mi peso? No, ni idea. ¿Crees que estoy bien sentado o mal sentado? Bueno, creo que estarás bien sentado, pero bueno, ¿Sí? sí, son todas suposiciones, obviamente. Exacto. Yo lo pongo como ejemplo, Está bien. esta cuestión es sencilla, porque nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos a vivir en un mundo de dos dimensiones, de arriba y al costado, ahí vamos nada más. No tenemos profundidad, parece que no tenemos cuerpo, parece que independientemente de eso, digo yo, la magia del coaching sucede, nos conectamos, hablamos, cosas pasan. ¿Sí? Ahora, la invitación que nos hace el profesionalismo, que quizás es la parte menos coaching, o que menos nos gusta del coaching, pero es necesario, ¿sí? Que cuando empezamos a reflexionar acerca de nuestras prácticas profesionales, miramos nuestras conductas con profesionalismo, podamos dedicar un espacio en nuestros acuerdos a decir, ok, miro aquí en general, ¿qué pasa si a Yani le pasa algo mientras estamos trabajando? Supongo yo que a Yani se desmaya. ¿Qué hago? ¿Qué dicen Y no, ustedes? pues no puedo hacer nada, solamente, no sé, nada puedo hacer. Estamos en dos contextos distintos. ¿Te parece que no puedes hacer nada, Norma? Y creo que sí, no sé. Entonces, fíjense que ustedes miren esta posibilidad. Cuando establezcan el contrato
el acuerdo de trabajo con un coachee, con un alumno en un proceso de formación, y hoy, en este contexto de virtualidad, tengan un número de emergencia a la mano, un contacto. ¿Sí? Es una práctica más, es decir, particularmente cuando yo trabajo, estoy dando clases o estoy atendiendo a un cliente, ¿sí? Tengo una pequeña carpetita con sus datos. ¿Sí? Más allá del seguimiento de las sesiones, de la nota de la sesión, tengo los datos. Porque me toca, por suerte, digamos, porque así me gusta mi profesión, trabajar con gente de distintos países. Entonces, tengo que tener el teléfono con la posibilidad de llamar a alguien, pero tengo que saber a quién llamar y que esa persona sepa que yo la puedo llamar. ¿Sí? En general, agradezco que no me ha sucedido, nunca tuve que llamar a nadie. ¿Sí? Pero sí es algo que me permite la reflexión de las prácticas profesionales. Tengo en estos años un colega del board de revisión independiente de la ICF, que se ha dedicado, por ejemplo, a trabajar mucho con adolescentes. ¿Sí? En esa época donde los adolescentes están quizás un poco perdidos, buscando qué hacer, ¿sí? Y establecen procesos. ¿Qué es lo que más le llamó a esta persona esa posibilidad? Que en distintos lugares donde él vive, en los Estados Unidos, había un índice de suicidios muy alto. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que él desarrolló para su práctica es tener desarrollado canales de asistencia para el suicida. ¿Sí? Uno dice, uy, qué fuerte, no es el ámbito de trabajo, no es donde nosotros trabajamos porque no es el lugar de la salud. Pero no estamos trabajando en eso. ¿Sí? No estamos trabajando en esa reflexión. Pero muchas veces, en la búsqueda de propósito, y sobre todo en los jóvenes, aparecen estas ideas. No es algo que nosotros determinamos. Pero es importante que nosotros podamos saber, y esto nos invita a nuestro código, ¿sí? Creo, si mal no recuerdo, yo siempre lo tengo por acá, es el código, el estándar 14, creo, si mal no recuerdo, es cuando yo voy a derivar a alguien, un profesional de asistencia. En general, nosotros no trabajamos con la posibilidad de derivar. Lo que sí tenemos que tener como a mano, ¿sí? En cercanía, es cuáles son los canales usuales donde la persona, mi cliente, reside, debería poder acceder. ¿Sí? Yo les estoy mostrando dos casos quizás extremos. A mí no me ha tocado por suerte, y son dos situaciones que uno no quisiera vivir nunca, porque tampoco es mucho el ámbito donde nosotros trabajamos. Ahora, necesito como práctica profesional tenerlo disponible. Ejemplo a nivel organizacional. ¿Sí? Voy a trabajar, voy a facilitar un espacio, voy a conversar con alguien. ¿Cómo son los procedimientos de emergencia en esa organización? Si hay un incendio o si hay una emergencia con mi cliente, ¿a dónde debo acudir? ¿Con quién debo hablar? ¿Sí? Y esto hablo de las cuestiones más comunes. Vamos a ir a otro espacio que nos invita mucho la competencia número 1, la demostración de prácticas éticas. ¿Qué cuestiones de cultura debemos considerar a la hora de realizar la práctica profesional? ¿Sí? Aquellos que tengan la posibilidad y pueden estar trabajando con personas de la cultura musulmana, ¿qué pasa cuando tienen que trabajar con una mujer? ¿Cuáles son las condiciones para poder llevar adelante el proceso de coaching? De acuerdo a las interpretaciones particulares de cada uno de los contextos donde esa mujer viva o se desarrolle, a veces, por ejemplo, no podemos estar solos o en el mismo espacio, digamos, sin que nadie más nos vea.
por ejemplo. Entonces, la invitación que nos hace el código, la invitación que nos hacen los valores, es a indagar en la conversación para tener un acuerdo que permita la sustentabilidad del proceso. Y esto es lo que a mí siempre me gusta conversar, y muchas veces lo hablamos, distintas cosas con ¿qué es lo que hace distinto un coach de ICF? Que se puede apoyar en todo esto, que cuando muestra quién es en el mercado, ¿sí? Llega con un bagaje de reflexiones y de recursos distinto a un coach o alguien que se dice ser coach, ¿sí? Porque puede demostrar su profesionalismo. Es diferente. Por eso, el desarrollo de todos estos últimos años, de lo que son las credenciales, de lo que son los programas avalados, ha crecido de una forma bastante sustentable, ¿sí? Como decía Mirna, no todo es perfecto. Siempre está en proceso de revisión. Hay cosas de los programas que pueden no estar perfectas en cuanto a, no sé, a quizás cómo nos guste más o menos la mentoría, o las prácticas, o qué estamos observando, cómo son los profesores, los facilitadores. Puede ser. Pero sí lo que tenemos es un lugar donde juntarnos, donde conversar y donde desarrollar nuestras prácticas. Por aquí, ¿cómo vamos? Y eso en algún punto hacia la perfección, ¿no? Así como ICF invita a que si tenés una credencial dentro de 3 años, vos acredites que te seguiste capacitando, porque sos insuficiente, porque lo que haces lo haces mal, o porque no alcanza para que hagas un buen coaching. No, seguramente que alcanza, y seguramente que haces un buen coaching. Ahora, hay más disponible, y entonces el compromiso es con la capacitación continua, porque el contexto cambia, porque las emergencias cambian, porque la contingencia cambia. No sé ustedes qué les estará pasando, pero yo que fundamentalmente hago coaching personal, estoy encontrándome con muchas consecuencias de la pandemia. Hace 2 días se decretó, la OMS decretó que se terminó. Yo me imaginé al mundo saliendo a la calle a gritar y bailar, eso no sucedió, y no creo que suceda. Pasó bastante intrascendente. Pero mi vecino de acá a la vuelta todavía sale con doble barbijo. Y hay un montón de cuestiones que han quedado, ¿no? Bueno, ¿cómo abordar esto? Que no tiene que ver con la pandemia, que también requirió que revisáramos las prácticas, sino con las consecuencias, ¿no? El miedo al contacto, el miedo al rechazo, el miedo al contacto, el miedo a si no es COVID es dengue, y si no, no sé qué, y qué pasa con el estar enfermo, y qué pasa con la salud, y qué pasa con el contexto, y qué pasa con el otro en la fila, ¿no? Y todo eso tienen que ver con nuevas problemáticas que requieren nuevos abordajes y que requieren que yo me pregunte, ¿estoy listo para esto? ¿Tengo las habilidades? ¿Tengo la práctica? ¿Tengo las costumbres? ¿Y yo cómo me siento en estos espacios? ¿Cómo puedo ser recurso si yo no los vivo? ¿Cómo me impacta a mí que la pandemia se haya terminado? ¿La creo, no lo creo? ¿Desde dónde miro? ¿No? Todos los temas pueden ser objeto de revisión, y estamos en rediseño constantemente y sometidos a nuevos desafíos constantemente. Nuestro cliente también. Y la invitación es: seguí mirándote, capacitate, seguí preguntándote, habita la pregunta, no te quedes con la respuesta. Totalmente, totalmente. A mí de lo que comparte Mirna hay una gran cantidad de situaciones, ¿sí?, a trabajar. José, hay una pregunta. Sí, ahí voy con Jessica, creo que Okay. está con la cuestión. Ahí voy, Jessica, contigo. La cuestión es, hay muchos desafíos. Nosotros nos estamos comprometiendo con una profesión que creemos que es muy valiosa.
Pero la mirada de lo que nosotros creemos no es suficiente para seguir creciendo. Necesitamos que el contexto social vea y siga habiendo valor en el coaching. Y que para que esto suceda, nuestro compromiso esté en mostrar estos valores. En el ser humano, la humanidad como valor, ¿sí?, es una reflexión que nos puede llevar la vida, ¿sí? Y cuando alguien te dice, bueno, ¿y cómo es humano este espacio? Porque el coachee, el cliente, vino con algo que no tiene que ver estrictamente con el proceso. Pero mi escucha activa, ¿sí?, mi capacidad de ayudarlo a encontrarse y a evocar conciencia por lo que sea que esté pasando, nos hace a habitar la humanidad, a ser compasivo con el otro. ¿Sí? Lo pongo como ejemplo, digamos, fuera de un proceso. No sé quiénes tuvieron la posibilidad. Cuando empezó hace un poco más de un año, ya casi 16 meses, la guerra de Rusia y Ucrania, hubo distintas interpretaciones y distintos comunicados. La comunidad ICF a nivel global se estuvo manifestando, expresando y conversando acerca de qué y cómo queríamos estar y habitar ese momento. ¿Sí? Fue muy fuerte, es muy fuerte y sigue siendo un tema de debate. Pero es lo que nos permitimos nosotros. Y hoy, si a ustedes les toca asistir a alguien de Ucrania, de Rusia, a los migrantes africanos, bueno, hay muchas situaciones que requieren de una mirada muy humana para poder estar en ese lugar. Y no como experto, ni como especialista, sino como un ser humano diferente que lo habitamos en esta profesión. ¿Sí? Por eso mirar los valores de este lugar en nuestras conductas éticas hace una gran diferencia. Jessica, te perdí por ahí. Hola, José, un gusto. Mi consulta iba más por el lado de cómo podemos, desde la ética, ser una mejor oferta, digamos, para nuestros clientes y cómo puedo seguir especializándome. Yo hace poco que me gradué el año pasado en Grupo Santalá. Y aprendí muchísimo, me encanta el coaching y bueno, quiero seguir proyectándome y mi idea es seguir especializándome, pero encuentro mucha oferta, ¿no? Y algunos que no están avalados por ICF, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo seguir especializándome? ¿A quién tengo que escuchar? Esto me gustó que decías que en ICF hay como capacitación y que uno se pueda acercar, ¿viste? Sí. Por ahí, eso, ¿cómo yo me puedo enterar más de eso, digamos? Bien, gracias, Jessica. Sí, yo lo contextualizo rápidamente de esta forma. ¿Sí? Hay capacitaciones que no pertenecen a ICF que son muy buenas. ¿Sí? No nos ponemos negados al mundo de capacitación, formación, desarrollo personal. Hay cosas que son excelentes. ¿Sí? En el marco del coaching, lo que nosotros decimos es, si vas a seguir formándote en habilidades de coaching, busca algo que esté alineado a aquello que vos estás promoviendo, ¿sí? A una forma de hacer las cosas. Entonces, ICF tiene hoy lo que llama el Level 1, Level 2, que son los programas formativos. El 1 es más básico, el Level 2 es un poco más desarrollado. Y luego están los distintos cursos de especialización, que son los cursos que se denominan CCE. ¿Sí? En el Education Search Service, que es una página que está, lo pueden encontrar en credenciales y estándares de la página de Coach Federation, hay un ítem que dice Find Education, encuentra educación, y te lleva a un buscador.
Y ahí podés encontrar los programas avalados de todo el mundo. Y hay distintos criterios que te permiten filtrar. ¿Sí? Lo que, digamos, ¿por qué está bien la pregunta en este contexto? Vos sabés que para tener el programa avalado, ¿sí?, necesitas adherir al código de ética. ¿Sí? El programa está mirado por el código de ética. Entonces, ¿hay algún problema? Bueno, hay un código de conducta, hay un proceso de revisión de esa conducta. ¿Sí? Hay que mirarlo, no todos los casos son iguales, pero por ahí es un lindo camino. ¿Sí? Y el camino de profesionalización, de desarrollo, es muy amplio. Dentro de lo que nosotros hacemos, es decir, que es lo que decía Mirna, ¿no? Nos comprometemos al desarrollo profesional continuo dentro del código. ¿Qué significa? Que tenés una credencial y vos tenés que adscribir al menos 40 horas de formación continua. Esas son una cantidad en competencias clave y otra cantidad en lo que se denomina desarrollo de recursos. Muchas veces puede ser, por ejemplo, en mi caso, yo hace muchos años hice un curso de filosofía. Entonces, cuando fui a renovar mi credencial, yo puse el certificado del curso de filosofía. Y de eso me tomaron tantas horas como desarrollo de recursos. Entonces, el camino es muy amplio, hay muchas posibilidades. La cuestión es que cuando estás en comunidad es cuando aprendes a preguntar, a retroalimentarte de cómo ir en el camino. En cuanto a qué es lo que aporta la mirada ética, bueno, es justamente esto. Estás eligiendo una forma de hacer. No quiere decir que el cliente te vaya a elegir porque vos sabés que tenés una forma de hacer. Vos tenés que contar esa forma de hacer. Vos tenés que contarle a tus clientes: yo pienso esto, yo me hice miembro del ICF porque creo en esto, yo pienso a través de estos valores. Entonces, mi promoción dentro del contexto de mercado es asociarme a una marca, en este caso, como ICF, que es fuerte y que se compromete a investigar, a desarrollar. Y vos, al ser parte de esa comunidad, se puede decir, te pegaste a estos valores. Entonces, la ética, digamos, ¿marca una diferencia? Y sí. Yo estoy convencido que sí. No quiere decir que no vayan a contratar a alguien que no esté dentro del marco de ICF. Hay excelentes coaches fuera del marco de ICF. Hay fabulosos, hay gente que sabe muchísimo. Pero esto nos da sustento. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, gracias. Un gusto. Muy bien. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Si les paso rápidamente, así se pasa de rápido. Como estábamos hablando antes, ¿no? El propósito es un instrumento reflexivo. Es para educarnos el código. Miremoslo, consultémoslo. Yo tengo esta costumbre para simplemente... Lo tengo impreso y lo tengo siempre al lado. Es decir, por suerte, como decía, a mí me gusta mucho mirarlo porque me permite, inclusive cuando aparece un desafío de parte del cliente, entender desde qué lugar me quiero parar yo. ¿Cuál es la oferta que yo quiero hacer? ¿Cómo hago ¿Sí? lo que hago? Muy bien. Entonces, recuerden las secciones del código, donde está la introducción, donde cuenta sobre este propósito, las definiciones clave, que son los distintos actores o situaciones del coaching que fueron identificadas, los valores que vimos recién, los estándares. Los estándares son aquellas conductas por las cuales el cliente puede mirarnos y decir que hubo un quebranto de esa conducta. ¿Sí? No hay una especie de valoración acerca de la introducción, las definiciones o los valores. ¿Por dónde nos mira nuestro accionar? Por el cliente, por los estándares. Si yo resguardé la confidencialidad, si cumplí mis acuerdos,
Y a su vez es una posibilidad de mirarlos, los estándares éticos, y decir, bueno, ¿los sé poner en la práctica? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Me observo? ¿Me miro? Cuando hago tal cosa, ¿lo estoy haciendo? No solo es para que el cliente me mire, sino para que empecemos por mirarnos nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos que pedir ayuda o diseñar algún tipo de, como lo que trajiste vos, un contrato. ¿Qué quiero contratar? ¿Qué me importa? Que mi cliente esté feliz, que mi cliente me pague, que mi cliente cumpla el proceso. Voy a poner cláusulas de rescisión. Me voy a negar algunas cosas. ¿Tengo que coachear todo lo que me pongan arriba de la mesa? ¿O puedo decir, no contás conmigo para esto? Totalmente, totalmente. Y ahí vemos los estándares, cómo se divide el cobro, ¿no? La parte de responsabilidad con los clientes, con quién voy a trabajar, de qué forma lo voy a hacer, con qué calificaciones, credenciales, y en qué contexto. Y para qué voy a hacer, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad con la sociedad es a qué me comprometo socialmente. Este compromiso es lo que nos permite mirar el detalle, ¿no? Que ayude a que no nos pasen esas cosas, como decía mismo. Hay muchas situaciones que se dan y no son observadas. Entonces nos damos ese permiso de crear una práctica profesional. Formación, código, estándares, reflexión, ¿sí? Y desarrollo continuo. Algo que yo les invito a desarrollar con sus clientes es conozcan su cultura. A mí me gusta, digamos, no solo desde el inicio de la conversación, hay algo que yo no haya descubierto de tu parte que necesites saber. Si yo levanto la voz, si hablo bajo, pequeños detalles que a veces pueden parecer insignificantes, pero que para mi cliente son sumamente relevantes. Dense el tiempo de trabajar tanto con sus alumnos como con sus clientes, como con sus prospectos, de identificar qué es lo importante para ellos, antes de andar el camino hacia los objetivos y de meternos en esa hermosa telaraña que nos ofrecen los procesos de coaching. Para ayudarlos a construir a ese resultado que están buscando. Muy bien. Muchas gracias a todos. Yo voy a dejar de compartir y nada, nos quedamos unos minutos para preguntas que tengan, inquietudes. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Desde Argentina hay alguna posibilidad de acceder a la credencial pagando, por ejemplo, en cuotas con tarjeta de crédito? ¿Se está trabajando eso? Sí, estamos trabajando mucho en que sea contemplado, atendido nuestras particularidades económicas, digamos, que no solo son de Argentina, sino de toda la región de Latinoamérica. Créannos que hacemos lo que podemos con eso, y más también. Sí, deberíamos también nosotros trabajar, digo yo, para no estar inmersos en esos contextos tan difíciles, pero bueno, no depende de nosotros. María. Bueno, yo tengo que agradecerles, como hago siempre, agradecer porque esto siempre es un aprendizaje para uno. Yo siempre digo que todos los días se aprende, así que la mirada que tienen ustedes y la experiencia que tienen, bueno, que nos transmiten a nosotros que por ahí recién estamos empezando, bueno, yo les quedo sumamente agradecida por todo esto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por estar. Y sí, sepan que hay que seguir conversando mucho, que todavía hay mucha resistencia, que todavía hay que mostrar quiénes somos, que esto recién empieza y que todos podemos ser desde el lugar que tenemos precursores y empujar. Hay mucho hecho, sí, hay mucho hecho. Hay mucha gente que ya
hizo camino. Pero el domingo a la tarde estuve en un lugar y alguien me preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Le dije, trabajando muy bien con el coaching, y me dijo, robás lindo. Sí. Y tuve que hacer el esfuerzo de acordarme de la teoría del observador, ¿no? Porque mi primera reacción fue, bueno, ¿cómo le respondo para crear un espacio de valor y de reflexión? ¿Cómo no entro en el espacio del enojo? ¿Cómo no entro en el espacio de la reacción? ¿Cómo puedo comprender y sentir compasión por alguien que todavía no conoce el desarrollo que estamos haciendo, la oferta de valor que pretendemos ser? Y que sí, tal vez nos falte un montón. Y tal vez a todos nos falte un montón. ¿Quién dice que hay alguna profesión que ya está ahí en la excelencia? Conozco gente que lo hace bien en todos lados y gente que lo hace regular en todos lados y gente que lo hace mal en todos lados. Así que la invitación es: súmense, vengan, pregunten, traigan, diseñen, conversen. Si no se puede hoy, por la razón que sea, ser miembro de ICF, armen grupos de práctica, armen grupos de reflexión. Hay montones en todos lados. Nosotros lo hacemos institucionalmente, creemos en esto, creemos en la propuesta de ICF, que la ha venido sosteniendo durante tantos años y que se ha ido expandiendo. Bueno, están todos invitados a ser parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por estar. Sigan disfrutando de la semana del coaching, hay mucha oferta, no solo en Argentina, en la región y a nivel internacional. Busquen en la página icfevents.org. Cariños a todos, muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan lindo día. Nos vemos en otro. Gracias. Nos vemos en otro. Chao, chao.